Tengan un excelente día, venerables seres. Ya buen dinero y buena salud. Estamos listos para iniciar este nuevo horario del Ejido del Conocicierto. Vamos a iniciar el Espericierto el día de hoy. Y ya Managda Oficial INTI iniciamos al mediodía el Ejido del Conocicierto. Hoy vamos a iniciar de una vez con el tema del día, que es ¿cómo se crea el dinero? Es una pregunta que se hace y sus mercedes van a conocer varios aspectos. Este aspecto del dinero lo vamos a hablar en una forma en la cual vuestras mercedes van a conocer es cómo en el mundo se creó el dinero, en qué forma el Armagedón y los encargados o encarmados de hacer esto visible. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta en qué forma fue que se creó el dinero. Para eso vamos entonces a iniciar con la lectura. Dice así, dice, ¿cómo se crea el dinero? Esto fue un post que se inició a ubicar el 14-15 de febrero y iniciamos con la siguiente lectura. Dice el sabio del Tíbet, Cúmido. Esto es unas palabras, constense todos los hermanos que nos están oyendo. Pedimos a los seres de Levantacierto Juvenil que por favor se reporten a el Skype de Levantacierto Juvenil y iniciamos con la siguiente forma. Dice así, en este día hemos querido publicar este post que hace referencia a la creación del dinero. Creación que en gran parte carece de existencia física, ya que es una ilusión impuesta por los que se han adueñado real inti de metales preciosos y de algo otras representaciones, las cuales sí son verdaderamente físicas y que sí representan un capital en especie. A los seres humanos los han esclavizado mediante sistemas ilusorios, como el papel moneda, el cual ya no está representado en oro ni en especie. El papel moneda es una simple referencia física que determina que una criatura posea tal o cual cantidad de poder monetario. Invención que favorece a los banqueros. Ellos le han dado al papel moneda un valor abstracto y por ende este valor es susceptible a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como está sucediendo en la actualidad con la economía de muchos países. Tan mal tenemos la nueva tendencia monetaria, la cual va en crecimiento y terminará con la eliminación del papel moneda como referencia física, y es el dinero electrónico. Dicho dinero es realmente inexistente, mas, sin embargo, sirve para lograr la adquisición de especie. En este punto es un plan. Dentro del plan eugenésico mundial se va a crear este sistema. De pronto las personas ya no van a necesitar dinero físico, sino que ya la mayoría de los empresarios de la tierra, de los gángster, que tienen muchísimo dinero, ellos no cargan dinero, ellos solo cargan tarjetas de crédito. Entonces su dinero es dinero electrónico y dinero plástico. Es un sistema en el cual la bestia armagedónica va a tener el control de la raza humana, teniéndolo solo controlado a través de tarjetas de créditos. Y continúa diciendo así, la pregunta es ¿quién determina el valor de este tipo de moneda virtual? Los dueños de los bancos, que en un principio cuando surgió el papel moneda, fue con la intención supuesta de evitar el robo de oro y plata en especie. Pero si vemos un poco más allá, podemos descubrir que este fue un sistema utilizado por la bestia, la gran ramera y todas las demás entidades malévolas que esclavizan y roban a la humanidad, para someter a la pobreza a los países y ciudadanos del mundo como actualmente lo están logrando. Y que si se quisiese tornar al patrón oro, es menester e indispensable eliminar los actuales sistemas de representación del dinero, ya que de lo contrario se seguirá en la misma situación que es una economía falsa. Manejando papeles y tarjetas electrónicas denominadas monedas,
virtuales, que en verdad no son de valor físico, que podamos en determinado momento guardar durante décadas como un tesoro que perdure por las edades, como herencia física, para las futuras generaciones, porque están al riesgo que con un clic queden en la absoluta pobreza. ¿Y a quién le reclaman? Contéstese a ustedes mismos. Y eso ya ha pasado, porque a nivel mundial, la persona que guarda dinero, si es un banco, por ejemplo Goldman Sachs, que es un banco de JP Morgan, y es un banco que está en estudio por los robos que ha ocasionado después de lo del Libor a nivel mundial, entonces se llega a presentar un problema y por tener cuentas ficticias de muchos millones, pero no tienen representación solo en papel, pero no lo tienen en oro, porque se lo han robado. Entonces los banqueros, ¿a quién le va a reclamar la gente si supuestamente se perdió en una transacción o en una transacción bancaria se les fue el dinero? Eso ya ha sucedido muchas veces. Entonces la persona, ¿a quién le va a reclamar? No hay a quién reclamarle, porque lo único que hacen los bancos es liquidarse. Entonces existe la liquidación de bancos, o sea, superan y entonces hay algo que tienen los gobiernos de la tierra, que es un pacto secreto. Los banqueros pueden robar, robar y robar, y después los países de la tierra tienen que salvar los bancos. Entonces tienen que inyectar dinero de las mismas personas a quienes les han robado el dinero por medio de los impuestos que recogen los gobiernos de la tierra, le inyectan capital al banco para poderlo salvar. Entonces lo que se hace es robar y pagar el robo que ellos cometen con el trabajo de la gente que les tiene que pagar los impuestos en los diferentes países de la tierra. Es un poco un sistema retrógrado que se inventaron los jesuitas, que son en sí la base y la cabeza de la creación del dinero sobre la tierra, de lo que hoy es el papel moneda. Ellos se robaron el dinero físico para después convertirlo en papel, en moneda. Dice, más sin embargo, podemos utilizar los bancos. Bueno, antes de eso dice así, contéstense a ustedes mismos. ¿A quién le reclaman? Ante toda esta situación, los hijos del pueblo de Dios debemos procurar ante todo el evitar convertirnos en esclavos del sistema. ¿Y cómo lo evitamos? No adquiriendo deudas con bancos y procurando que el dinero no esté en los bancos. Es mejor que el dinero lo tengamos representado en bienes raíces. Representa celes que nos licencien escapar de la terrible situación económica mundial. Bueno, esto sí es importante, uno, porque un bien raíz por lo general se valoriza. Entonces, un inmueble se les puede valorizar cuando se tiene un bien raíz, pero el dinero no. Entonces, es una característica, por ejemplo, de la bestia, con los campos de paz, ejemplo, la Iglesia Católica, lo que más tienen ellos son bienes raíces, bienes raíces, bienes raíces, compra, 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 compra. ¿Qué está haciendo el anterior presidente de Colombia? ¿O qué hizo? Comprar bienes raíces de casi todo Colombia, a propiedad de él o con testaferros, como lo haya hecho, pero buscando eso, buscando tener bienes raíces, que en sí es lo que maneja el poder en el mundo, los bienes raíces. Entonces, la bestia, a sabiendas de eso, entretuvo a la gente con el papel moneda para ellos poder comprar todos los bienes raíces que más pueden, campos santos, crear lo que ha sucedido, lo que sucedió por allá en 1917, la Gran Depresión, para comprar las empresas baratas y después otra vez ponerlas al alza para ellos quedarse con las ganancias. Ya lo han hecho muchas veces. Ahora nosotros, el pueblo de Dios, debemos de aprender algo. Uno, en las inverseles que vayan a hacer sus mercedes, traten de que sus inversiones sean en bien raíz o sus inverseles sean en bienes raíces, más que tener dinero guardado. Entonces, es ahorrar para tener un bien raíz, que es lo que da a entender aquí el venerable Dioscórides. Ante toda esta situación, los hijos del pueblo de Dios debemos procurar ante todo el evitar convertirnos en esclavos del sistema. ¿Y cómo lo evitamos? No adquiriendo deudas con bancos y procurando que el dinero no esté en los bancos. Es mejor que el dinero lo tengamos representado en bienes raíces.
representa Celes, que nos licencien escapar de la terrible situación económica mundial. Más sin embargo, podemos utilizar los bancos con el propósito de subsistir económicamente ante un mercado globalizado por los sistemas monetarios de la actualidad. O sea, se tiene solo una porción en el banco de dinero físico para, no digamos estar a la moda, pero sí estar con la moda, que es tener dinero en el banco, porque es el sistema de globalización ahorita. Entonces, ante un mercado globalizado por los sistemas monetarios de la actualidad, también podemos evitar en cierta proporción ser víctimas de robos. La utilización de bancos podemos hacerlo en procura de generar más ganancias, ganancias que debemos convertir en especie. Entonces, si el banco, por ejemplo, está en un CDT y le proporciona ganancia, las ganancias se utilizan en especie, o sea, en bien raíz, en algún bien raíz que sus mercedes puedan tener. Es la forma más sabia para manejar esto. Volvemos y leemos unas frases atrás, más sin embargo podemos utilizar los bancos con el propósito de subsistir económicamente ante un mercado globalizado por los sistemas monetarios de la actualidad. También podemos evitar en cierta proporción ser víctimas de robos. La utilización de bancos podemos hacerlo en procura de generar más ganancias, ganancias que debemos convertir en especie, para que no resultemos sin nada en el momento en que los bancos así lo decidan, o sea, en el momento en que el banco pase a la quiebra por algún mal manejo de los banqueros. Dice en las Sagradas Escrituras, bueno, vamos a leer unas frases atrás. Estas son algunas de las medidas que podemos aplicar, siendo la más importante no adquirir deudas con bancos. Este es el peor error que pueden cometer, ya que se perjudica la vida espiritual. Entonces, tener deudas con bancos perjudica la vida espiritual. Es una cosa que de pronto ni se sabía, que el tener deuda con un banco le perjudica a la persona la vida espiritual. Entonces no vayan a tener deudas con el banco. Dice en las Sagradas Escrituras, no tomes prestado, porque el que toma prestado se convierte en siervo del que le prestó. Y yo les digo, ya ni siquiera es en siervo, quien en la actualidad adquiere deudas con bancos, se convierte en esclavo, el cual está sometido a una situación casi imposible de sobrellevar y termina perdiendo todo lo que antes poseía. Como sucedió y está sucediendo en España y Estados Unidos, igualmente en Grecia y muchos más países de la Unión Europea. En el corto futuro, el pueblo de Dios puede considerar crear un banco independiente como medida de escape al colapso de la economía mundial. Esta sería una solución, la cual, utilizando sistemas justos, podemos llegar a implementar medidas de intercambio que sostengan la economía del pueblo de Dios de acuerdo a la justicia divina. Eso es una buena propuesta. ¿Se imaginan nosotros con banco propio? Y imagínense, el banco del pueblo de Dios. Es una propuesta interesante. Ni siquiera es una utopía porque todo se puede lograr. Bueno, aquí el venerable Dioscórido da una explicación de lo que está pasando en España, en Grecia y en Estados Unidos, que es que a toda la gente, por tener deudas con los bancos, les quitan las casas, o sea, les quitan sus bienes inmuebles. Recuerden que los bancos aproximadamente están ganando, algunos ganan 10, algo otros ganan 20, algo otros ganan 30, algunos ganan 100 veces más de lo que la pobre persona está pagando. Entonces son deudas impagables, se llaman deudas esclavizadoras. Las deudas fueron montadas, satánicamente diseñadas hace un buen tiempo, hace unos buenos siglos, cuando se creó y se trajo al mundo algo que se llama el sistema del Fondo Monetario Internacional. El FMI es una creación judío-vaticana, digámoslo así. O sea, es una creación judío-vaticana que se utiliza para empobrecer malamente los países de la tierra.
Entonces dice así, mucho más hay que poder decir al respecto y como siempre les digo, en futuras oportunidades continuaremos publicando más posts sobre este tema. Una de las luchas del día a día de la humanidad es por lograr este preciado valor, que se ha convertido en el símbolo de la seguridad y el poder en el mundo. Lo que deseamos es dilucidar si es el dinero la fuente de poder y seguridad o es la creación de él mismo la que sostiene ese poderío. Les releo la frase. Mucho más hay por decir al respecto y como siempre les digo, en futuras oportunidades continuaremos publicando más posts sobre este tema. Bueno, algo más. Sea que el dinero lo esté manejando Mamón, o sea que el dinero lo esté manejando Matmón, el dinero es energía. Entonces, como el dinero es energía, para que sus mercedes puedan subsistir, lo tienen que dejar fluir. Él tiene que fluir. La persona que no deja fluir el dinero, por ser codiduro, dice la gente, codiduro es tacaño, entonces el que no deja fluir el dinero se estanca, porque siendo el dinero inmundo, hablando del billete, porque billete traduce vileza del alma, entonces al ser vil el dinero, aprendimos algo, no sé si sus mercedes habrán aprendido, ¿qué limpia el dinero vil en el ser humano? ¿Qué lo limpia? O sea, si su merced tiene dinero, ¿qué le limpia el dinero? La energía genética es dinero. Sí, es dinero, pero eso es dinero cósmico. Y obviamente el que tenga la glándula pineal grande, pues va a tener física y mucho dinero. Pero escrito está, los que han oído y de pronto los que han entendido, que la primera vez que se tomó anatema, el pueblo judío tomó anatema porque peleó aliado con el rey de Sodoma. Entonces ellos estaban peleando por allá. Abraham se unió al rey de Sodoma antes, eso fue mucho antes de que destruyeran a Sodoma y a Gomorra. Entonces él se unió, pero la orden de Jehová era que no podían tomar nada, el pueblo no tomó nada. Los de Sodoma sí tomaron riqueza. Entonces los judíos hace 5.000 o 6.000 años aprendieron qué les limpia el dinero. Cuando Abraham pagó por primera vez diezmo. Entonces Abraham pagó diezmo, se lo pagó a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo por siempre, que no tiene ni principio ni fin. Entonces Melquisedec lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. Fue la primera vez que Física Inti él pagó diezmo a alguna entidad. El alfolí de Dios, hay algo que se llama el alfolí de Dios. Entonces el alfolí de Dios es manejado por Melquisedec, rey de Salem. El alfolí es un sistema cósmico en el cual se envían mensajeros a la tierra. Sus mercedes sabían que cuando la esfera paga diezmo, entonces pueden enviar mensajeros a la esfera y si no hay diezmo, no vienen. Son detenidos. El alfolí de Dios no tiene para que circulen, en este caso diríamos nosotros para que haya tránsito para los mensajeros de Dios en el cosmos. ¿Cómo se hace entonces para que puedan llegar mensajeros a la esfera? Pagar diezmo espiritual, o sea, es pagar energía genética para que los enviados de Dios puedan venir a la esfera. Si no hay un pueblo, por eso siempre debe existir el pueblo de Dios, de lo cual dijo Cristo, vosotros sois la sal del mundo. Si no hay sal en el mundo, o sea, si no hay hijos de Dios con cales y con sales, entonces la tierra fenece, porque no pueden llegar los enviados de Dios. En los mundos de las tinieblas llegan los enviados de Satán. Sucede lo que pasó en Rigel. Por tanto, botar la energía a los rigelianos, por orden de Rigel y por orden de Sodón, entonces ya no fueron enviados de Dios a ese lugar, y los que habían fueron exterminados, y Rigel quedó convertido en un mundo totalmente oscuro. ¿Cómo entonces voy a limpiar el dinero? A lo judío. Los judíos limpian el dinero pagando diezmo. Y aunque se vendieron a la bestia armagedónica, les quedó una paga que es la paga más grande que tiene el pueblo judío y el pueblo de Israel. Unos, los verdaderos judíos,
y dos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos les quedó el reflejo de pagar 5.000 heliocrones diezmos desde que por primera vez Abraham le pagó diezmos a Melquisedec. Entonces, en esa ordenanza, ellos en este mosierto tienen el poder económico de la tierra, así sean vendidos y se hayan convertido jesuitas, católicos o judao vaticanos, como sus mercedes lo quieran llamar, o sea, así se le hayan vendido a la bestia, a la ramera apocalíptica, pero ellos, los judíos, quedaron con el reflejo de lo que en los siglos pasados hicieron ellos. Si recuerdan sus mercedes, el maestro en una enseñanza dice: gratísimas al diezmo de que pagaron los judíos, es que la Biblia es el libro más vendido de la tierra. ¿O qué otro libro le gana a la Biblia? Ninguno. El libro más vendido de todos los libros, pueden buscar, es la Biblia, es el número 1. Y sigue siendo el libro que más se vende, la Biblia. ¿Por qué? Porque los judíos pagaron diezmo, y ese es el reflejo de su labor. Entonces ellos entendieron esto que les estoy diciendo. Cada vez que su merced paga diezmo, entonces este dinero, el manejo del dinero, se convierte en un dinero sucio, que es el dinero que maneja Mamón. Recuerden, Mamón maneja dinero sucio. Madmón maneja dinero limpio. Madmón Pan, que es el mantran para que el dinero se cristalice, es el mantran para que el dinero se cristalice. Yo quiero cristalizar dinero, entonces mantralizo Madmón Pan, porque Madmón Pan es el altargado de cristalizar física inti el dinero en un ser humano. Madmón Pan, ¿dónde está? Física inti en el cuerpo del ser humano. ¿Dónde está Madmón Pan? En las pantorrillas. Por eso en las managdas el Elohim Taljiaber pone a la gente a que levante su pan y lo lleve a donde están las arcas de Madmón. O sea, lo lleve al centro del estómago, que es donde está, donde se maneja, donde se cuaja el dinero físico del ser humano. ¿Cómo se cuaja el dinero físico de un ser humano? Dice Cantar de los Cantares, si no estoy mal, o Eclesiastés creo que es. ¿Qué es lo que más debe hacer un varón con dinero? La gente que tiene mucho dinero lo guarda, pero el maestro siempre decía: si su merced tiene dinero, coma bien y traje bien, porque es lo que su merced va a tener. Nada más se va a llevar, solo lo que comió. Entonces, cuando tengan buen dinerito, coman bien, porque esa es la cristalización de Madmón Pan. Por eso dice: buen día. Sí. No. Cosas que ausierten el poder adquisitivo. Yo tengo que comer aliciertos que me ausierten el poder adquisitivo. Si como alimentos que no me ausiertan el poder adquisitivo, yo no estoy diciendo que el queso no se coma, el queso se come. Pero si me excedo en comer queso, yo no voy a ausiertar el poder adquisitivo. Va a aumentar es una trombosis. O sea, va a poner eso en peligro la vida. Y eso el maestro ya lo ha explicado. Si yo sé que el jugo de naranja ausierta en cierto grado el poder adquisitivo, pues tengo que tomar jugo de naranja. Ni más que me voy a poner el jugo de naranja solo líquido. Si yo sé que el plátano, que la gente llama plátano y que nos le decimos musacio, tiene cierto poder para ausiertar el poder adquisitivo, él tiene las dos virtudes. El plátano le sirve para ausiertar y también sirve para quitar poder adquisitivo. Los que se lo comen manchado, o sea, que comen la mancha del plátano, se empobrecen. Ni más que la gente pobre siempre come plátano, plátano y frijol, plátano y frijol, plátano y frijol. Entonces, como el frijol tiene zinc, que es una sustancia que al consumir muy seguido, por tener zinc, entonces la persona que no sepa termina metido en el infierno de Sin. Entonces el infierno de Sin es el infierno de los asesinos, ni más, porque si sus mercedes no sabían. Por eso decía el maestro Kelion Zeus que los mayores sicarios que existen en la tierra son los que comen mucho frijol, y por eso los antioqueños a través del tiempo, las escuelas de sicarios más famosas, no digo que en el mundo, pero sí se formaron fue en Antioquia, porque comen mucho frijol y tiene zinc. No quiere decir que no vamos a comer frijoles, sí vamos a comer frijoles, pero es que allá comen frijol al desayuno, al almuerzo y a la comida todos los días, con plátano verde que los mancha. Entonces, ¿qué sucede?
Yo sé que el plátano me produce otra sustancia cuando está maduro, y esa sustancia ausierta el poder adquisitivo. Entonces como musacio maduro. Por eso nosotros no le decimos plátano, le decimos musacio. Musa paradisiaca por ser de esa familia. Bueno, y así sucesivamente. Si yo sé que la uva, Cristo tomó uva y él dijo, toma de esto que representa a mí, mi sangre. ¿Cuál es el mayor componente de la uva? Oro. Eso es lo que más tiene la uva, oro. Entonces, por eso dijo Cristo, tomad y bebed de esto que es mi sangre, y era jugo de vid. Y el jugo de la vid es oro, por eso es sabiduría. Por eso el heliocrón pasado en Sabid traduce eso, Sabid traduce jugo de la vid, o sea, sabiduría. Entonces él dijo, tomad y bebed que esta es mi sangre, jugo de la vid. Las uvas, la más chiquitita es la que más tiene componente de oro, la chiquitita, la uva chiquita, la Isabel. Luego él dijo, tomad y comed que este es mi cuerpo, el trigo. Entonces el trigo es el cuerpo físico de Shiloh. Entonces ese cuerpo que es trigo y su sangre que es el jugo es lo que posee y ausierta en una persona poder adquisitivo. Y muchas cosas más ausiertan poder adquisitivo. Pero entonces continuemos aquí, porque entonces vamos a seguir aquí. Eso les da a sus mercedes la oportunidad de ausiertar el poder adquisitivo. Otra cosa que ausierta el poder adquisitivo se llama las semillas del hecho macho. Las semillitas del hecho macho. De eso se nos presentó una historia por allá el otro día que estábamos hicimos todo el ritual para irnos a buscar el hecho macho. Y nos perfumamos y nos bañamos a la medianoche, nos fuimos a levantar las semillas. Y fue una risa completa. De ahí salió una doctrina del venerable Altargado, el gran comendador. Nosotros nos fuimos a levantar semillas del hecho macho, haciendo la práctica que enseñó el maestro Samael Aumbeor. Y me acuerdo que hasta la ropa era nueva. Bien, estábamos estrenando y nos fuimos y hicimos todo el ritual y nos vamos por nuestras semillitas del hecho macho. Y entonces resulta que perdimos el viaje porque no las encontramos a la medianoche por allá. Trasdiados, salimos como a las 2 de la mañana de buscar las semillas y no encontramos semillas, con la cara larga y más tristes. Entonces al otro día íbamos con el maestro Guasti y con otros monjes que estábamos allá en Río Suárez, y al otro día nos da por irnos a la Managda a buscar las semillas, por la pura Managda. Y resulta que las encontramos, o sea, encontramos semillitas del hecho macho. Pero entonces no a la medianoche, sino a las 12 de verdaderas 12. Y bueno, entonces nosotros más felices con nuestras semillas, entonces le preguntamos al Altargado, el gran comendador, que si lo de la práctica del hecho macho si era verdad. Y entonces él dio una doctrina hermosísima sobre la semilla del hecho macho. Las semillas, cuando uno las levanta, las tiene que guardar en una taleguita verde chiquita, y ahí mete las semillitas. Entonces resulta que nosotros ya teníamos nuestras talegas y todo con las semillas, y felices de la vida con las semillas. Y resulta que las semillas del hecho macho, grábense esto en la cabeza, el hecho macho. Entonces, cojan la palabra, el hecho, macho, el hecho. ¿Qué se escribió en la Biblia de esa frase? Dichoso el hecho, o sea, el lecho, sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios castigará Dios. Dichoso el lecho, o sea, el hecho, sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios castigará Dios. Entonces ya sus mercedes, métanse por esa línea. El hecho es el helecho sin mancilla, o sea, sin mancha. Entonces, dichoso el hecho sin mancha, porque a los adúlteros y fornicarios castigará Dios. Viene la explicación. La bolsita verde, explicó el Altargado del gran comendador, mírese en las venas. La bolsita verde es su sangre, sus venas, esa es la bolsa verde. Y las semillas del hecho es su energía genética. Entonces la explicación es lógica.
Si su merced quiere tener semillas de lecho macho, todo el tiempo tiene semillas de lecho macho, todo el tiempo, sus mercedes todo el tiempo cargan semillas de lecho macho. El problema es que las botan. Entonces, al botar las semillas de lecho macho, por eso dice la frase, dichoso el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios castigará Dios. Entonces, si yo soy una bolsa de lecho macho, ¿qué tengo que hacer? No puedo dejar botar las semillas, las tengo que ir a levantar. Las semillas se levantan a la madrugada. A la madrugada se levantan las semillas del helecho macho. Entonces yo me tengo que ir a la madrugada a levantar mis semillas del helecho macho. Por eso sabes que las fuimos a levantar a la medianoche y no las encontramos. Ya se habían ido, ni estaban. Solo nos ganamos la trasviada para aprender una técnica muy bonita. Las semillas del helecho macho se levantan a la madrugada. A la madrugada, entonces a la madrugada me toca irme a buscar mi helecho para levantar las semillas. Ahora no es que cojan y raqueteen el bosque del templo buscando semillas de helecho a la madrugada. Su merced es el hecho, pero su merced tiene que ser un hecho sin mancha, porque o si no, Dios lo castiga, porque a los adúlteros y fornicarios castigará a Dios. Entonces, como yo soy el helecho, un helecho andante, o sea, mis hechos hablan por la persona, es un hecho de Él, o sea, es un helecho, es un hecho de Dios, no que sea un hecho de Satán. Entonces, en ese helecho yo tengo que aprovechar dos energías para que mi agua suba, que es mi dinero o mi poder adquisitivo. Desde que se le entregó el poder adquisitivo al ser humano, el poder adquisitivo lo robó Babilonia, la bestia armagedónica. Ahora, la crisis económica de la que habla el Dios comido aquí, esa crisis se da ¿para qué? Para que el pueblo de Dios tenga poder adquisitivo. ¿Desde cuándo se dio la orden de que el pueblo de Dios maneja el poder adquisitivo? Desde el 2006, cuando nació la iglesia Tao Judía de Verdad, que es la Odisea igual Tao Judío de Verdad. Si su merced quiere manejar el poder adquisitivo y es del pueblo de Dios, la frase está clarita, la Odisea es la cabeza, igual Tao Judío de Verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis semillas del lecho macho, ¿a dónde las tengo que llevar? A la cabeza, al tuste. No para que sean petustes, sino para que tengan su tuste con semillas de lecho macho. Pero yo me las tengo que... sí, ese tiene cuerpo físico, el petuste. Entonces en el tuste es donde voy a guardar mis semillitas. Si guardo mis semillitas en la cabeza, que es el helecho macho, o sea, el hecho sin mancilla, o sea, el no botar la energía genética de la vida, entonces, de lógica, las semillas las voy a levantar es a la madrugada, o sea, las semillas del helecho macho, las voy a subir a la madrugada. En la bolsa verde tiene tres alfolís, para que sus mercedes revuelten. La bolsa es con 3 alfolís. El primer alfolí se llama sexo, el segundo alfolí se llama corazón o huerzón ahorita, y el tercer alfolí tuste, o sea, incluye garganta, tálamo y hipotálamo. Esos son los 3 reservorios del alfolí de Dios en el ser humano. Sexo, huerzón, cerebro, de lo cual dijo el maestro Samael. ¿Hay una lucha entre qué? Sexo, ¿qué? Sexo, cabeza. Sexo, corazón, y lo más duro, corazón contra corazón, o sea, huerzón contra huerzón, decía el maestro Samael Ombeo. Listo. Horarios, entonces ¿a qué horas voy a levantar mi helecho macho? Cuando esté vibrando Shamadhi, tengo que saber a qué horas vibra el Shamadhi, o sea, Shamadhi traduce Shamadhi Jael, Shamadhi Jael traduce Shamadhi del íntimo de Dios en el cosmos. Shama es Samael, Shamadhi es el estado de perfección. La gente en la India le decía el nirvana, pues. Entonces yo me necesito estar en Shamadhi, o sea, estar en nirvana. Hay muchas formas de entrar al Shamadhi,
el maestro Samael Aun Weor dejó una clave, se llama vacío iluminador. Cualquiera que entre al vacío iluminador entró al Samadhi, o sea, al éxtasis. Por ahí hay un librito del maestro Samael Aun Weor donde hay un monje budista sentado con el espinazo pegado al otro lado y él tiene los brazos largos y extendidos. Ahí él enseña cómo ingresar al vacío iluminador. Bueno, una. Dos, yo quiero estar en el Samadhi porque la gente, si no está en Samadhi, no logra la perfección la da el Samadhi. Por eso es el simbre del Elohim Miguel, Weor Samadhi Jael, traducido en Ezequiel, Jehová Shama, que es lo mismo, Jehová el Dios del Samadhi. Bueno, claro, porque Jehová es el Dios del paraíso y del Edén, entonces es el Dios del Samadhi, del éxtasis. Acelerar. Muy bien, estamos acelerados ahorita. Listo, yo estoy en Samadhi. A ver, estar en Samadhi es estar en éxtasis. Estar en Samadhi es estar en ¿qué? ¿En alfa o en omega? En alfa. Estar en Samadhi es estar en alfa. Por ahí después traemos a la dragón Antiaco que descubrió algo. Le voy a decir a ella si lo puedo decir públicamente, la dragón Antiaco. Ella descubrió algo que tiene que ver con Juan el Bautista. ¿Por qué le quitaron la cabeza al Bautista? Al Bautista lo decapitó. ¿Quién fue la que dio la orden de que lo decapitaran? Salomé, ¿no? Salomé fue la que lo mandó a decapitar. Sí, ella fue la que pidió la cabeza del Bautista. La mamá de Salomé le dijo, pida la cabeza del Bautista. Entonces Salomé pidió la cabeza del Bautista en una bandeja de plata, Bueno, entonces doña Salomé fue la que mandó a que le bajaran la cabeza, impulsada o inducida por su mamá, una vieja corrompida. No, esa no es vieja, porque vieja es sagrada. Una mujer corrompida. Vieja es la que ve a Ja. ¿Ve? Entonces, aquí están sentadas puras viejas, porque quieren ver a Dios. Puras viejas, no son viejas, pero sí son viejas, porque desean ver a Ja, desean ver al Supremo Hacedor. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tengo que saber a qué hora se inicia el Samadhi. Cuando ya tengo en mi cabeza y doy claridad a qué hora se inicia el Samadhi, a esa hora es que puedo levantar mis semillitas de lecho macho hasta que entre Tejas. De Samadhi tengo que conectarme con Tejas, Samadhi Tejas, o Tejas Samadhi, o Samadhi Tejas, como sus mercedes lo quieran simbrar. Y ahí su bolsa verde se expande. La bolsa verde tiene un sello, ¿sabían? Con lo que uno amarra la bolsa verde. La gente la amarra con un huerdón, un cordoncito, pero el cordón en sí es un cetro de poder en el ser humano y en todo el que quiera avanzar en el conocimiento de Dios. Y ese cetro de poder, ese huerdón, físicamente se llama glándula pineal, porque la glándula pineal es un huerdón de comunicación cósmico. Entonces yo tengo que atar mis bolsita verde, que es mi cuerpo físico, mi sangre, por donde van las semillas del lecho macho. Tengo que atar ese huerdón con el poder de la glándula pineal. Por eso, aquí, en lo que nos explica el Elohim Kumido del dinero, si desde el 2006 el pueblo de Dios debe manejar el poder adquisitivo, la pregunta para todos es ¿por qué sus mercedes no están manejando el poder adquisitivo? ¿Será por falta de preparación? Porque es que el pueblo de Dios es el que debe manejar, no la bestia. La bestia le van a quitar eso y el poder adquisitivo va a pasar a nosotros. No nos puede dar miedo decir eso. Por eso aquí el Elohim Kumido dejó algo que no habíamos pensado. Bueno, en el caso mío no lo había pensado. Y es que el pueblo de Dios tenga su propio banco. Si ya Él lo plasmó es porque así va a ser. Recuerden que los dioses cuando plasman, ellos plasman algo que va a ser en el futuro. O sea que nosotros vamos a tener banco. El banco del pueblo de Dios. Y a más de que eso sea un sueño, va a ser una realidad.
Primero que todo, sus mercedes tienen que asegurar su banco. Si sus mercedes tienen banco, su banco está dentro de sus mercedes. Pero si sus arcas están vacías, faltas de energía genética, pues el banco está en la quiebra. Tienen el banco en la quiebra, están en la ruina. Los banqueros llamados egos se les robaron el dinero. O sea, la banca judao-vaticana, diríamos, como dijo el venerable mensajero de Elohim cuando mataron a Gaddafi, las legiones romano-americanas, que son las ladronas del oro físico y del oro espiritual del ser humano. Entonces nos toca sacar de nosotros las legiones romano-americanas, que son las legiones de Satán, para nosotros poder tener poder adquisitivo. Continúa diciendo así: una de las luchas del día a día de la humanidad es por lograr este preciado valor, que se ha convertido en el símbolo de la seguridad y el poder en el mundo. Lo que deseamos es dilucidar si es el dinero la fuente de poder y seguridad o es la creación del mismo la que sostiene ese poderío. Dice así: el dinero es una palabra que deviene del latín denarius, denario, moneda romana. Es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad en la que es usado para el pago de bienes, mercancías, servicios y de cualquier tipo de obligación, deudas. Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día es dinero fiduciario. Ahora van a entender qué es dinero fiduciario. El dinero llamado fiduciario es el que se basa en la fe o confianza de la comunidad. Es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Es el modelo monetario que manejamos actualmente en el mundo y es el del dólar estadounidense, el euro y todas las otras monedas de reserva. Esta tendencia comenzó con el Nixon Shock de 1971, aunque es original del siglo XI en China y responsable de la expansión de las dinastías Yuan y Ming, que terminó con el sistema de respaldo en metales preciosos del dólar norteamericano. Aquí empezamos a escudriñar un sistema de monopolio del poder en el mundo, donde el poder se genera en quien tiene el dominio de esa fe, hecha moneda o dinero, o sea, fiduciario. Sabemos, de acuerdo con Heródoto, el pueblo lidio fue el primero en introducir el uso de moneda de oro y plata, y también el primero en establecer tiendas de cambio en locales permanentes. Se cree que fueron los primeros en acuñar monedas estampadas durante el reinado de Giges, en la segunda mitad del siglo VII a.C. Mas sabiendo esto, vamos a ver un video recreado con el ánimo de dar claridad a este proceso de crear dinero. Primer video. Entonces vamos a ver el primer video. Es un video ilustrativo, hasta con figuras animadas. Vamos entonces a ubicarles el video al respecto del dinero. O sea, cómo se creó el dinero históricamente. Aquí les va. Bueno, no está sonando, no está sonando. Entonces, ciérralo y lo vuelve a abrir. Vamos a cerrarlo y lo volvemos a abrir. Bueno, ya saben, el dinero es energía, no se les olvide. Hay una frase que dice: el dinero es energía, da la vida si fluye. El dinero es una energía, da la vida si fluye, como la sangre. La sangre da la vida si fluye. El día que a la gente se le paralice la sangre, entonces está grave, porque la sangre debe fluir. Si la sangre no fluye, es como el dinero. La gente termina empobreciéndose. El dinero, sus mercedes lo tienen que hacer fluir, porque él es energía, él se mueve. Entonces, es bueno hacer fluir el dinero como energía. Obviamente,
y obviamente con los cuidados menester. Una de las cosas más sucias que existe es el dinero. Les recuerdo que los sicarios y los asesinos bien, ya está listo. Recuerden que los sicarios y los asesinos besan el dinero, besan los billetes cuando matan. ¿Cuántos billetes de esos han pasado por sus manos? Y ellos le dan gracias a Chucho, ¿no? Dice, Chuchito lindo, y besan el ¡mua!, le dan un beso al billete, así un beso grandotote, porque mataron y no los pillaron, o porque robaron, y entonces besan sus billetes, o porque les pagaron el narcotráfico y besan el billete, hasta se le arrodillan. Ese es el sistema satanista que la bestia armagedónica se inventó para que la gente sea esclava de esa calaña a el dinero. Vámonos entonces con el primer. Ahí va. Deuda, dice. Deuda, esclavos del dinero. Dos grandes misterios dominan nuestras vidas: el dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera, pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero solo hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal, llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean en grandes cantidades cada día corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en depósito sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos crean el dinero que prestan no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo incluye que debe pagar lo prestado más un interés. De lo contrario, perderá la casa, el coche o lo que sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco solo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario. ¿Suena raro? Pero así es. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los Goldsmith. Hace un tiempo casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los Goldsmith, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los Goldsmith necesitaban una caja fuerte, y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los Goldsmith acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los Goldsmith hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro, y nunca todos a la vez. Esto se debía a que usaban los cheques de los Goldsmith para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas, y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los Goldsmith crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado,
los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les pedía guardar su oro, lo que dio a los Goldsmith una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los Goldsmith pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco. Lo que no se sabe, no se siente. Y los Goldsmith, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años se hicieron un beneficio secreto fabuloso con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si Goldsmith no explicaba su repentina riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de Goldsmith. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear, otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmith no estaba del todo contento con lo que ganaba después de descontar el interés que pagaba a los depositantes, y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas, y el banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto se llama el pánico de los ahorradores y es lo que todo banquero teme que suceda. Este fenómeno puede suceder en un determinado banco, pero afecta a la confianza del público en todos los demás banqueros. Todo hubiera sido mucho más fácil si, antes que nada, se hubiera prohibido la creación del dinero desde la nada. Pero las grandes cantidades de crédito eran esenciales para la expansión de los países europeos. Así que, en lugar de prohibir esta práctica, fue legalizada y regulada. Así que los banqueros acordaron poner límites a la cantidad de dinero fraccionado que pudieran hacer. El límite sería mucho mayor que el verdadero valor del oro y plata depositados. Lo normal era $9 artificiales por $1 en oro, es decir, real. Estas disposiciones fueron controladas mediante inspecciones por sorpresa. También se acordó que, en caso de un crack financiero, los bancos centrales apoyarían a los locales con inyecciones de dinero en oro. Solo si cracks en diferentes bancos al mismo tiempo se produjeran y la burbuja de créditos del Banco Central explotara, el sistema podría hacerse añicos y destruirse. El sistema monetario hoy. 1800, 1900, 2000. A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo.
Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. La Antes el dinero naturaleza básica representaba del valor. dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía rehusar, como ahora se pueden rehusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas, o si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe? Vamos a ver el número 2, el número 2. Entonces, ¿cuánto dinero existe? Antes, la cantidad total de dinero en existencia estaba limitada por la cantidad y cualidad física de esa cosa usada como dinero. Por ejemplo, para crear dinero en oro o en plata, se debía extraer una cierta cantidad de estos metales de las minas. En el presente, el dinero es literalmente creado como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que una persona toma un préstamo de un banco. Como resultado, el montante total del dinero que puede ser creado solo tiene un límite: el nivel total de la deuda. Los gobiernos ponen una disposición adicional para limitar la creación de dinero, imponiendo reglas conocidas como requerimientos fraccionales de la reserva. Son arbitrarias en su misma esencia. Estos requerimientos varían de un país a otro y de un tiempo a otro. En el pasado se obligaba a los bancos a tener al menos $1 en oro por cada 10 dólares creados. Hoy en día, la proporción ya no tiene relación con el dinero actualmente en depósito, sino con el dinero creado a su vez de la deuda creada sobre el dinero en depósito en el banco. Actualmente, las reservas de un banco consisten de dos cosas: la cantidad del dinero del Estado o equivalente más la cantidad existente de dinero deuda que el banco tiene en depósito. Para ilustrar esto de una manera simple, imaginemos que ha abierto un banco nuevo y todavía no tiene depósitos. Los inversores en este banco han hecho un depósito de $1.111,12. Este es el dinero existente en el Banco Central, que llamaremos principal. La proporción de dinero en reserva es de 9:1. Paso 1. Las puertas se abren y el banco da la bienvenida a su primer cliente. Necesita $10.000 para comprar un coche. Con la proporción de 9:1, el nuevo banco necesita que el Banco Central le permita crear 9 veces esa cantidad, o $10.000, desde la base de la deuda contraída por la solicitud de préstamo del cliente. Esos $10.000 no se sacan de ningún lado. Es nuevo dinero simplemente tecleado en un ordenador como crédito del banco en la cuenta del cliente. El cliente tiene que firmar ese crédito para conseguir el dinero para comprarse el coche. Paso 2. El vendedor entonces deposita estos 10.000 nuevos dólares creados en el banco. Al contrario que el dinero creado por el gobierno, depositado en el Banco Central, este nuevo dinero creado por el crédito no puede ser multiplicado por la proporción de la reserva. En lugar de ello, es dividido por el ratio de la reserva, en una proporción de 9:1. Un nuevo préstamo de $9.000 puede ser creado sobre la base del depósito de $10.000. Si esos $9.000 son depositados por una tercera persona en el mismo banco que lo creó en uno diferente, se convierte en una base legal para un tercer asunto de crédito bancario, esta vez por la cantidad de $8.100.
Al igual que con las muñecas rusas, cada nivel contiene un pequeño dólar dentro de otro pequeño dólar. Cada depósito contiene el potencial para otro pequeño crédito en una infinita serie decreciente. Si el dinero del préstamo creado no es depositado en el banco, el proceso se detiene. Esta es la parte impredecible del mecanismo de creación de dinero basado en la deuda. Pero lo más probable es que el nuevo dinero creado en cada paso será depositado en el banco y el proceso de la proporción de reserva de dinero se repetirá una y otra vez hasta que los 100.000 dólares de nuevo dinero se hayan creado dentro del sistema bancario. Todo este nuevo dinero se habrá creado enteramente desde la deuda y el proceso entero habrá sido autorizado legalmente por el depósito inicial de 1.111,12 dólares que todavía permanecerán en el Banco Central. Lo que resulta más ingenioso de este sistema es que los libros de contabilidad de cada banco en la cadena deben mostrar que tiene un 10% más de depósitos que de préstamos. Esto da a los bancos el incentivo de adquirir depósitos para poder hacer préstamos, apoyando la impresión común pero falsa de que los préstamos proceden de los depósitos. A menos que los sucesivos préstamos estén depositados en el mismo banco, no se podrá decir que algún banco en particular haya pasado su límite inicial de 9-1 creando deuda de la nada. De cualquier manera, el sistema bancario es un círculo cerrado. El crédito bancario que crea un banco se convierte en el depósito en otro y viceversa. En un hipotético mundo de perfectos intercambios, el efecto último sería exactamente el mismo que si todo el proceso tuviera lugar en un solo banco. Esto es, el depósito en reserva inicial de 1.111,12 dólares permite recolectar intereses por valor de más de 100.000 dólares que el banco nunca ha tenido. Si esto te resulta extraño, atiende esto. En tiempos recientes, como resultado de la presión de los lobbies bancarios, los requerimientos para hacer un depósito de reserva en el Banco Central prácticamente han desaparecido en la mayoría de los países. Y las proporciones de reserva pueden ser más altas que 9-1. Para algunas cuentas, 20-1 y para otras 30-1 son comunes. E incluso más recientemente, usando tarifas para los préstamos y así aumentar los ratios de requerimientos de reservas de los clientes, los bancos ahora han encontrado una manera de eludir las limitaciones de los requerimientos de la reserva fraccionaria por completo. Así que cuando las reglas son complejas, el sentido común real es bastante simple. Los bancos pueden crear tanto dinero como nosotros podemos pedir prestado. A pesar del interminable proceso de creación de dinero que hemos visto, tan solo alrededor de un 5% es el tipo de dinero creado por la Casa de la Moneda de entre todo el dinero que hay en circulación. Más del 95% de todo el dinero en el mercado hoy ha sido creado por alguien firmando una solicitud de endeudamiento con un banco. Y lo que es más, este dinero bancario de crédito es creado y destruido en grandes cantidades cada día, según se conceden nuevos préstamos y los viejos son pagados. Bueno, dice aquí, aquellos que controlan el crédito de la nación dirigen la política de los gobiernos. Tienen en sus manos el destino de la humanidad. Es jefe de banca Medias de Morgan. Los bancos solo pueden ejecutar este sistema del dinero con la participación activa del gobierno. Primero, porque los gobiernos emiten leyes de divisas para hacer legal la moneda de confianza nacional, el fiat money. Segundo, porque los gobiernos permiten créditos privados para que sean pagados en esta moneda de curso legal. Y tercero, porque los tribunales estatales dan vigor a las deudas. Por último, los gobiernos aprueban regulaciones para proteger el funcionamiento del sistema monetario y su credibilidad ante el público sin hacer nada para contar a la ciudadanía de dónde procede el dinero. La verdad desnuda es que cuando firmamos la solicitud de una hipoteca o de un préstamo, nuestra firma promete un pago avalado por los bienes que daremos si no conseguimos pagarlo. Y estas son las únicas cosas de verdadero valor envueltas en la transacción. Cualquiera que crea que cumpliremos con la obligación la puede considerar como un bien o valor intercambiable o vendible.
Es una deuda y por lo tanto una forma de dinero. La promesa del prestatario Es el de dinero pagar que el es una forma prestatario de dinero. intercambia por lo que el banquero llama préstamo. Así que un préstamo en el mundo real quiere decir que el prestamista debe tener algo que prestar. Si tú necesitas un martillo, prestarte la promesa de un martillo que no existe no te va a servir para nada. Pero en el artificial mundo del dinero, un banco promete prestar un dinero que no tiene y se le permite que sea aceptado como dinero. Y nosotros lo aceptamos así. Así pues, nuestra moneda nacional está al servicio de las transacciones bancarias. No dinero, sino promesas de dar dinero que no posee. Ibrifris, economista y autor. Una vez que el prestatario firma la solicitud de préstamo, el banco lo consigna como una transacción en su ordenador, con unas cuantas claves, escribiendo una deuda del prestatario con el banco. Desde el punto de vista del cliente, se convierte en un préstamo de dinero en su cuenta, porque el gobierno permite que esta deuda del banco con el cliente se convierta en dinero gubernamental de confianza, el fiat money. Bueno. Bueno, para poder entender el video tiene que ponerle cuidado. Si su merced se pierde un instante, se perdió del hilo. Entonces, ya vieron cómo se creó el dinero. Entonces el dinero se creó a partir de deudas. O sea que la persona, el banco no tiene dinero, el dinero es lo que la persona pone como deuda para pagar su crédito que le está debiendo al gobierno. O sea, lo que el bien raíz que la persona para hacer el préstamo pone si no puede pagar la deuda. Entonces, un banco empieza a tener dinero en el momento en que el prestamista le empieza a dar dinero. Antes no tiene dinero, el dinero es ficticio, es solo una cuenta ficticia. Es una forma impresionante de, yo diría que muy satánica para robarle el dinero a la gente. Y ese es el sistema que utilizan ahorita los bancos. Voy a dejar una porción del escrito y terminamos por el día de hoy. Antes el dinero representaba valor y el trueque fue un excelente sistema de intercambio comercial de los pueblos. Vimos cómo el desarrollo mercantil generó la necesidad de buscar una representación de este bien o servicio y se usó piedras o metales preciosos. Se continuó con el uso del papel moneda que tenía un respaldo en oro. En la actualidad vemos que ese papel moneda llamado dinero representa la deuda adquirida por alguien que debe pagar a quienes automáticamente crean dinero, que son los bancos. Si quien adquiere la deuda no alcanza a cubrirla, ni aun vendiendo sus propiedades, éste seguirá en deuda con el banco, aun ellos habiendo creado ese dinero de la nada. ¿Cómo llamarías este hecho? Entonces, ese es el sistema de trabajo. Crear dinero en base a deudas, de un dinero que los bancos no tienen, pero que le sacan al que se endeuda. O sea, el que se endeuda es el que hace lo ficticio, volverlo algo real para el banco, pero no para la persona. Es el sistema esclavista del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién tiene que ver con esto? ¿Quiénes crearon la banca? Los judíos jesuitas o los jesuitas judíos, que siendo judíos se volvieron o se le vendieron a la bestia armagedónica. De ellos fue que salió esta idea y esta fue la base de lo que la gente llamó o se llama en el mundo el capitalismo. Entonces, capitalismo, después los jesuitas tenían que crear una contraparte y crearon el comunismo o influenciaron el comunismo para que se degenerara y se volviera algo bestial. Y ahora la solución que están dando en este tiempo se llama socialismo. Socialismo era el sistema que utilizaban los indígenas, que era trueque, hacer un trueque. Entonces yo le doy ñame y sus mercedes me dan sal. Entonces para poder cocinar el ñame. Y el otro tiene sal para cocinar el ñame y este le dio la sal y el otro le dio ñame. Y eso se llama un sistema socialista. Es el sistema de los indígenas. Ahora de pronto se quiere crear un sistema socialista igualitario. Ahí es donde de pronto el socialismo puede perder el norte. O sea, el socialismo busca una igualdad y ahí sí ya se pierde el norte.
porque no puede haber igualdad. Recuerde que a cada quien se le da según sus obras. Por eso la igualdad, decía el maestro Kelion Zeus, es satánica, no existe, porque a nadie se le va a dar igual. Sí existe algo que se llama equidad y justicia. La equidad es lo que hace que si por Dharma la persona tiene mucho dinero, equitativamente, no deje solo el dinero para sí, egoicamente, sino que por equidad y justicia le ofrende a los menos menestidos o a los más menestidos, en este caso, los más necesitados. Entonces yo tengo que ser equitativo, mas no puedo ser igualitario, porque nunca va a haber igualdad. Mientras que aquí haya día y noche, no hay igualdad, porque entonces a cada quien se le daría igualmente. Y eso resulta que pasa a ser un sistema empobrecedor, porque entonces le resulta dando a un gamín que no hace nada y se la pasa vagando, y otro que ha laborado duro para ganar lo que tiene. Entonces en un sistema igualitario a los dos se les da lo mismo, y así no funciona ni opera, la ley cósmica no funciona ni funciona así. Por eso dice: yo soy Jehová, que examino tus riñones y tu corazón, y le doy a cada uno según sus obras, como la parábola de los talentos. Entonces al que se le da el talento lo tiene que multiplicar, si no, no, porque entonces sería un sistema injusto, ahí habría injusticia, de darle más al que no hace. Los ladrones banqueros sí ya utilizaron eso para su beneficio. Nos quedamos por el día de hoy hasta aquí, por cuanto ya vamos solo a laborar de 12 a 2 todos los días en el ejido del Conocicierto. Mañana continuamos con este tema de los bancos. Gratísimas, benditos sean. Vamos a elevar una plegaria y nos vemos el día de Managda a las 12. Y en la Managda, el día de Managda sí vamos a estar en la Managdita, pero solo para leer el comunicado de la Venerable Sparwell, y ya el ejido del Conocicierto continúa desde Managda en adelante solo al mediodía. Managda, un mociertico en la Managda para leer la lectura, y ya continúa el ejido de Conocicierto en las horas de la tarde. Bendito sea, Balundis, venga, nos hace la oracel y antes nos recuerda lo de el Kelium, la fuerza de la sabiduría. ¿Qué ha pasado y nuevamente qué más hay al respecto? ¿Cómo van las inscripciones y demás cosas? Bien, maestro, gratísimas. Muy buen día, buen dinero para todos. De las inscripciones todo está muy bien, la gente está muy motivada, muy contenta. Faltan solo 6 días, hoy es 17 de febrero, hasta el 23 de febrero hay plazo máximo para las inscripciones. Monjes y pueblo de Dios que está en las ciudades para que se inscriban rápidamente. En las páginas Levantacierto Juvenil Tao están 6 pistas musicales de los 7 estilos musicales, que es Kung Fu, Taekwondo, Karate, Hapkido, Haurkap, Tai Chi. Solo faltaría la pista musical de Hapkido, que en cualquier instante llega. De igual forma, estamos recordándoles a sus mercedes que el 1 de marzo inicia ya este grandiosísimo evento. Entonces, para despedirnos, vamos a hacer la oracel en la runa de la salud. Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, gratísimas te damos, Señor, en este día, por brindarnos la oportunidad de tener la salud física y espiritual. De igual forma, por darnos el conocimiento y la sabiduría que es menester para que cada día este pueblo sea más sabio y sea el pueblo bendevido por vuestra merced. Te pido y pedimos como uno solo en este hoy, en este mocierto, por la bendicel y la protexel para los venerables maestros Hakelium Zeus, Induceus y Samael Joad Bator Beor, donde quiera que se encuentren, de igual forma para la familia real y todos los monjes exiliados, y en especial Inti a los Elohims presentes y regentes que están por estos días guiando y dirigiendo este pueblo, y a la venerable Madre Gaia. Por esto y mucho más lo pedimos porque León y Shama. Aum sea.